Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con nuestro programa bíblico de todos los días. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Estamos en el primer capítulo, en este caso capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esto es lo que nos dice, esto es lo que nos cuenta entonces el evangelista Juan. En este caso tenemos que ver, y en nuestra introducción estábamos viendo quién será este Juan, esta comunidad a quien le llamamos Juan, ciertamente, dentro de su experiencia, es decir, la misma manifestación de Dios a través de su Hijo, es decir, a través de Jesús, a través del hombre que sea, o mejor dicho, del Dios que se hace hombre, se hace carne entre nosotros. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recordemos que aquí en el contexto histórico era una situación bastante difícil para comprender y aceptar en la persona de Jesús la divinidad. Entonces el contexto bíblico, queridos amigos, en el día de hoy, este capítulo 1, versículo 4 de Juan, continúa el evangelista con su prólogo, ciertamente que va hasta el versículo 18, y es una declaración teológica muy profunda, muy densa, que tiene su raigambre en la sabiduría judía. En la sabiduría judía. Es decir, el autor sagrado tiene como un trasfondo, nada más y nada menos, que la sabiduría de Israel. Hoy llevan los libros sapienciales. Ahora el autor sagrado con una reflexión, porque también él es judío, él conoce muy bien de lo que está hablando, y ahora nos está presentando esta situación. Ahora el versículo se sitúa inmediatamente después de afirmar que el Logos estaba con Dios y era Dios. Entonces, queridos amigos, lo esencial, decíamos nosotros en nuestro estudio bíblico anteriormente, pueden verlo ustedes en YouTube, el curso anterior, donde se volvía a subrayar la divinidad, es decir, se sitúa después de afirmar que el Logos, esta palabra, estaba con Dios y era Dios, No era simplemente el estar junto con, ¿verdad? Sino que al mismo tiempo ese junto con significa que comparte la misma divinidad. Por eso que decía, por medio de él, lo que se hizo, todo lo que se hizo por medio de él, y sin él nada se hizo. La parte afirmativa y la parte negativa para decir, según la teología joanea, y sobre todo el lenguaje joaneo, de los opuestos, lo positivo y lo negativo. Por eso que él utiliza en este versículo 3, todo se hizo por ella.
Upea positivo y TV ñandeina, todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de todo lo que se hizo. En ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora continuamos con este otro versículo muy importante. Este versículo nos sitúa entonces después de haber afirmado la cuestión del Logos, que el Logos estaba con Dios y era Dios. En este punto, el Logos, queridos amigos, es decir, Dios mismo, la palabra, no solo es eterno y divino, sino también es fuente de vida. Aquí se introduce otro elemento, la palabra Zoe. Zoe, vida, y al mismo tiempo también se introduce otra palabra que es luz, es decir, fósforo ya lleva, luz. Entonces, en ella era la vida, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí, queridos amigos, la vida, Zoe, y al mismo tiempo también esta fuente de vida que es Zoe y la luz. La palabra vida nos conecta directamente y claramente con el acto creador que encontramos en el Génesis, porque dar vida a la creación significa que algo está poniendo en movimiento. Nosotros hablamos anteriormente ya de esta creación. Dios insufla, ¿verdad? Da vida. Hoy Peyupe y Tinguárabe nosotros hemos reflexionado tantas veces desde la teología del Antiguo Testamento, principalmente el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando hablábamos del famoso Nefesh. Nefet Hayá es Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Peñan de Yarapetumaranga tú lleva hoy que Peñan de Tinguararupibe, porque sopló, dice, en sus narices y le dio aliento. Y el hombre resultó, ese humus, ese barro, ese Adama, resultó, dice, un ser viviente. Y con esta sabiduría personificada que encontramos en Proverbios capítulo 8, participa en la misma creación. Es esta sabiduría, este dabar, este nefesh, podemos decir la esencia de Dios misma, es la que participa en la misma creación. Por lo tanto, el Zoe, la vida, no es Zoe en el sentido de biología, vida, sino que es el Zoe. El Zoe tiene una connotación mucho más profunda, que es la vida, pero como una existencia plena, la existencia que va mucho más allá entonces, y que al mismo tiempo esta vida está en conexión con la luz. Esta metáfora, queridos amigos, nos ayuda también a nosotros a entender mejor que es la iluminación espiritual, la iluminación que nos revela y que nos da la capacidad también del juicio, es decir, de mirar, de entender, de saber. Esta luz, por lo tanto, del juicio, del pensamiento, del criterio, es mucho anterior a la creación, queridos amigos. El hágase la luz, aludiendo a la luz divina misma. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa
importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor.
que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor. A donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, leemos el prólogo, estamos estudiando el capítulo 1 que va del 1 al 18. Y aquí, queridos amigos, el verbo, ¿verdad?, que va a utilizar en este momento, hay un rechazo, ¿verdad?, de lo que se nos presenta. Y la luz brilla en las tinieblas, luz, fos, scotos, tiniebla. Dice, y las tinieblas, es decir, lo malo, la oscuridad, scotos, no la vencieron. Bueno, aquí se utiliza un verbo muy importante que tenemos que comprender, queridos amigos, que es catalambano, o ya el griego, catalambano. Y catalambano significa, sobre todo, el no comprender, catalambano. No la dominaron, es decir, las tinieblas no la dominaron. No entendieron, pero al mismo tiempo no la dominaron o no la vencieron. Daipuacaibe, el scotos, la oscuridad, que está luchando, que está queriendo vencer. Miren que te está hablando de una realidad de la comunidad, queridos amigos. Porque si decíamos que la palabra, dabar, comienza con la palabra y la palabra era Dios, es decir, Jesús. Después viene la oposición. La oposición lo llama la oscuridad. Aquí utiliza la palabra scotos, ¿verdad? Que quiere luchar y que quiere vencer y que quiere hacer desaparecer a la luz. Esto se nota que San Juan está viviendo una situación bastante difícil y los cristianos como comunidad en ese momento de persecución, ¿verdad? La oscuridad. También después utilizará otra palabra que será el cosmos, ¿verdad? El mundo. Muchas significancias también para esa palabra, el cosmos. Es decir, aquello que no acepta, aquello que no quiere la luz. Lande aola y que jaina la pitungüe donde se lande aola y que ahora si vos estás en la luz, evidentemente que resalta, oye esa pa,
Oye, cuaca, alleva. A través de la luz nosotros podemos darnos cuenta y ver cuáles son esas oscuridades y cuáles son esas suciedades que tenemos. Es por eso que el escotos, la oscuridad, lucha, el mal lucha contra el bien. Y esto es lo que nos está presentando aquí San Juan, ¿verdad? Pero te da un signo de esperanza porque no la vencieron. Porque de cierta manera, catalambano, la no comprensión, el no aceptar, la no aceptación y sobre todo el deseo de dominar. Pero aquí entonces dice, no la dominaron. Hay entonces una ambigüedad, queridos amigos, que es intencional del mismo autor, es decir, San Juan o Yacaseñan, pero de una manera bien intencional, para dar a entender a sus oyentes lo que en hebreo se asocia con la idea de rechazo voluntario. Catalambano, como un rechazo, pero de la propia voluntad. Pero sin embargo estoy rechazando voluntariamente. Y esto en hebreo se dice bajar. Bajar quiere decir amboque, allema. Hasta incluso, si queremos poner un poquitito en castellano, emboguellí, bajar, por decir así. Bajar de tu mochila, bajar de tu vida, sacar de tu vida la existencia. Vea la oposición. Añemoine contra, vea la hebreo veina. Se asocia directamente con la idea de un rechazo. Y porque la luz ilumina. Y dice que él era la luz, ¿verdad? Era la luz para todo hombre, así dice. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. La luz brilla en las tinieblas. No sé si a ustedes les pasó, pero algo siempre el coñandereje porque es nuestra naturaleza así, ¿verdad? Ñandeña y mera ojina pepe tungüe lleva, o huepaite la luz aña y me tungüe. Nuestro ojo de a poquito dice que el ojo se va abriendo más, el iris para poder captar algo por lo menos, así la ya se llama pepe tungüe. Nosotros no tenemos tanta visión en la oscuridad. Pero más o menos ya acostumbrame que tuve peña endereza. Ande bella pare ande ve lua lleva bien barete are va vendereza, en bottega tu te vendereza. A pega con las ñañas de. Entonces la oscuridad no admite, no le acepta, le rechaza a la luz. El que está en el pecado ve seitejina. Entonces enseguida bottega esa lleva. O esa mismo hoy enseguida, entonces ya sé te oí. ¿Por qué? Porque le molesta la luz, le molesta la verdad, le molesta que se le diga que es un corrupto, le molesta que le diga que están destruyendo muchas cosas, ¿entienden? De los valores y principios de una comunidad y de una sociedad. Les molesta que se les diga que se están adueñando como si fuesen dueños y señores de la vida de los demás, de la comunidad, ¿sí? Y mondai, ya puja, ya por la nepo baby, nepo sobre y todo lo que vos quieras. Umia sa ideina, pero tiene otro ideina demuestra. Porque para pues esto teréis niña andando allí guapaya, llama. Pero que en el fondo, por el fruto ustedes conocerán el árbol. Y si estamos en una situación así, pelañan de fruto, de mucha corrupción, quiere decir que estamba eva y vejina, oye bebé. Estamba eva y vejina, que nos sale nomás a luz. Pero claro que cuando sale a luz eso te molesta y uno grita y los otros son los culpables. Mi otro es la culpable. No. Ella por guaula, ella por. Bueno, volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo al naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor. Mi Señor, Mi Señor, contigo quiero estar. intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré al tropezar.
ya no quiero intentar Nada por mi nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta. No vuelvo a la tormenta. Si tú eres mi paz, en ti encuentro mi libertad. Solo en ti y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. Encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros. Que cesen las guerras y conflictos. Que cesen los casos de depresión y suicidio. Que cese el aborto y que vivas tú en nosotros. Que reines tú entre nosotros. Que vivamos nosotros En ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Queridos amigos, qué interesante dar el testimonio. Vuelve a insistir, por lo que hoy entonces la Ñande Yarañe, para dar testimonio de la luz. Te cambia solamente el hecho de la luz. Dar testimonio, vuelvo a repetirte, para dar testimonio de la luz. Es decir, cuando iban de Maven Guanala Uina. Y después continúa, tiene un objetivo, para que todos creyeran por él, es decir, por el testimonio. En el testimonio, todos creyeran por él. Baisha guapa ñande coñame el testimonio te con ñame el testimonio. ¿Qué testimonio damos nosotros? Qué importante, queridos amigos, entender esto, ¿verdad? Entonces aquí, en el contexto que tenemos aquí, de los primeros años del cristianismo, este contexto histórico, el movimiento bautista seguía siendo muy influyente. Eso es lo que decíamos. Muchos pensaban que él era el Mesías. Algunos seguían creyendo que Juan era verdaderamente el Mesías. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Ustedes pueden buscar capítulo 19, del 1 al 5. En este versículo responde también a esa situación histórica. Juan no era la luz, sino que vino para testimoniarla. El evangelista reafirma que el papel de Juan fue un papel preparatorio, el precursor, y que está ciertamente subordinado ¿a quién? Al Fos, a la luz. Vino para dar testimonio de la luz, para dar testimonio de la luz. Está supeditado ayer. Interesante, ¿verdad? Por eso en este contexto cultural, antropológico, es decir, del aspecto bien nuestro, humano, dar testimonio, se debe dar testimonio, tiene un profundo valor en las culturas semíticas. De ahí, Ñandego yarecó mucha influencia y parecido con la cultura semita. Ñandego ya es la ñandenda ya poco y no. Da ya ñande. Repocuana la gente cupisan la reicuavia. Repocuana ese la gente. No poco y no la gente. Bueno, es un poco el significado. Repocuana y gato es un es decir, el testimonio es como un tocar la realidad para demostrar que verdaderamente existe una adhesión de que vos crees. E incluso el tocar
Yo, dice, muéstrame tu fe sin obras, muéstrame tu fe, abstracción, que yo te voy a mostrar por medio de mis obras, lleva testimonio, por medio de mi obra, que verdaderamente yo creo. ¿Entendiste? Es lo contrario. Y esto es demasiado lindo. Y la palabra hebrea para decir testimonio es hedut. Edut, ¿verdad? Hedut, tiene una pronuncia ain, ¿verdad? Bastante interesante. Siempre está ligada a lo que nosotros le llamamos también el berit, la alianza. Está siempre asociada a la legalidad. Upeágina, la testimonio. Legalidad. ¿Qué testimonio estamos dando? Y nosotros decimos, qué feo tu testimonio, Yayande. Qué feo ese testimonio. Naipea. Va testimonio la remeta la de membube. Va testimonio remeta la de la jibe la de la ube. Testimonio. El hedud quiere decir, queridos amigos, que no es simplemente uno que observa y va a dar testimonio y después va a juzgar algo, sino que es alguien que está implicado existencialmente. Entonces la yaguatá, eso que estamos proclamando como verdad. Juan el Bautista, al proclamar como verdad a Jesús, es decir, al Mesías que llega, aquí él no podía cargar o mentir, no podía mentir, si es que él no cargaba esa culpa colectiva. Entonces va a llevar encima, ¿verdad? O sea, ese testimonio de lo que está sucediendo. Desde el punto de vista muy nuestro, es decir, muy antropológico, la comunidad judía estaba esperando constantemente signos y portavoces divinos. Este pues suele ser el problema, queridos amigos. Ya esperamos desde arriba, ¿verdad? Cosas que vengan. Y esto sobre todo en los momentos críticos, ¿verdad? Cuando hay crisis, todo el mundo clama al cielo, mira arriba, mira a Dios y manda a venir de ya. Sin embargo, el testimonio de Juan aparece como un acto de mediación entre el cielo y la tierra. Una función muy sagrada, y esta función es la que conecta siempre al profeta, que es un profeta itinerante, un profeta que sigue caminando el halaj de Dios, o anunciaina, es un anunciador continuo de una presencia de Dios, si es Yohanan, de la presencia misericordiosa de Dios ahora, aquí y ahora. Entonces, por eso, queridos amigos, es importante que tengamos en cuenta, este es el aspecto bien antropológico. Peñan de Yajeká, coangañan de Yayujuta, moya Yujuta en el testimonio, jamala testimonio, japeo Yacande, pendeika tuares echare poco aere a, peajenalo Yacase. Este es el Yohanan, es decir, el que hace presente la misma misericordia de Dios. Por eso es que él bautizaba, por eso que es el llamado que él hacía a toda la gente. Vengan, bautícense, conviértanse, cambien de vida. Y ahí se iban todos, como dijimos. ¿Pero por qué? Porque querían cambiar de vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán...
Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso, pero sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho, pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios, con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí, en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho,
sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 1, versículo 7 del Evangelio de San Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Ahora, algunas palabras clave, justamente la palabra testimonio, esto se dice martiría, martiría. Después pasamos al castellano también. No es solo una declaración verbal, sino que implica testimonio público y compromiso de vida con la verdad. Compromiso de vida con la verdad. Ahora, la raíz hebrea que nosotros tenemos aquí en martiria es edut, decíamos, edut, que está muy ligada a la palabra testigo y pacto. Testigo y pacto. Antiguo Testamento nos habla de esto, ¿verdad? El arca contenía el testimonio, es decir, las tablas, es decir, la revelación divina. Pealañan de testimonio. Upealaña ya puta, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, no levantarás falso testimonio, honrarás padre y madre, etc. O sea, el edut es un verit, es un elemento bien concreto. Testigo, veo. Sí, yo he visto, yo soy testigo. No,
Aquí es martirio, es decir, es capaz de dar incluso la misma sangre. Hay un compromiso y hay una implicación en el testimonio. Ahora, en el contexto de Juan, el martiría del Bautista introduce el modelo de fe, que es un modelo testimonial. Ser testigo, queridos amigos, implica una exposición, explica una renuncia, explica una misión. No hay fe auténtica sin testimonio. No hay por y fe auténtica sin testimonio. No me podés decir eso que tantas veces escuchamos. Basta que creas en el Señor, que pronuncies y te adhieras al pensamiento y entonces eres salvo, ¿verdad? Basta creer en Jesús y pronunciar con tus labios que crees en el Señor y eres salvo. Mentira, queridos amigos, porque uno no está entendiendo la teología de Pablo. Justamente Pablo es el hombre más parenético que existe. Jamás es el parenético. Parenético quiere decir lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo pronuncio con mis labios, lo vivo. Navena, martirian. Pablo también fue un mártir. Ome en la Iñacae. O Manoe. Fue decapitado también en Roma. ¿Entienden? Es decir, mártir, no quiere decir solamente decir, que yo creo, lorito y ya, pero en el fondo, de güero bien. O sea, tal vez aquí pensás que estás creyendo, pero el martiría, el testimonio, no quiere decir aquí tu creencia, sino que quiere decir tus obras. La carta de Santiago, ¿por qué les parece que después insiste mucho? Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Yo por medio de mis obras te voy a mostrar que yo creo verdaderamente. Porque se haya pospechaverovia. Porque diga tú, sí, yo creo, pero ¿dónde monta? A ver, bebé, ya por la cualquier verore. Corrupto. ¿Entiendes? Entonces por eso te está diciendo, el martiría significa eso, es capaz de dar la vida por. Así como a ver la añade, te va a llevar la yagua en contra de aquellas decisiones que sabemos muy bien, moralmente hablando, todo lo que votamos ciertas cosas negativas, así como suena. No es que no sabemos, es que no somos testimonios, no somos martiria, no somos mártires, justamente para afrontar aquello que es erróneo. ¿Entienden? Y eso, como dice, ya hemos dicho, dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Va a decir que las tinieblas no la vencieron. Ubeago diseñan de Egina que tarde o temprano es imposible, ¿verdad?, que se esconda el sol con un dedito, ñande ya. Nemo cañimo, él le con un dedito. Nemo cañimo. Queridos amigos, y esta es la verdad. Esto es lo que se te está aquí mostrando y se te está diciendo cómo vive el testimonio que él vino a dar. Este vino para hacer un testimonio. Miren que insiste todo un versículo solo y repítelo 2 veces. Para dar testimonio de la luz. El dabar, el verbo, la palabra. Jesús, ¿entienden? Para que todos creyeran por el testimonio. O sea que derejeru vive oye mundo apeari. ¿Cuál es el camino de la verdad? A través, ahí está, Yohanan. La misericordia de Dios se tiene que notar a través de vos porque vos sos testimonio de ese amor de Dios. La palabra creer, pisteuo, griego, es un verbo fundamental en el Evangelio de Juan y aparece más de 90 veces aparece la palabra creer, pisteuo. Y siempre está en presente activo, es decir, que es una acción constante y continua. Siempre en presente aparece, pisteuo, siempre. Porque ahí fue ni será, sino que el creer es aquí y ahora, presente, aguerovia, acción concreta. En hebreo se dice amam, ¿verdad? De ahí viene amén.
Significa afirmarse, apoyarse, confiar. Ayetu US. Esta es la verdad. Upeago la dice la amén. Y entonces, queridos amigos, creer no es una mera opinión. Shea opina. Alguna vez de ya traducida ahí hoy. Así sea. Taupeisha kena. No, dijimos que no es taupeisha kena. Tena así sea. No. Upeisha ite. Así es. Es el presente. Es un presente continuo. En todo tiempo es el amén. La verdad. Entonces, queridos amigos, lo importante de nuestra enseñanza es que este testimonio procede de un convencimiento. Y entonces está mucho antes que la propia fe. Muchos llegarán a Cristo solo si hay testigos auténticos. El testimonio precede, el martirio precede a la propia fe. Yo voy a creer y me voy a adherir en la medida que veo al testigo, Juan el Bautista. Por lo tanto, Juan el Bautista también es modelo de una humildad profética, es decir, no se opone nunca a lo esencial que apunta al centro, más al centro y nada. Jesucristo, la luz, vino, dice, para dar testimonio de la luz. Y el testimonio, queridos amigos, es para todos, es decir, el pantes, es decir, es para todos, universal. La fe cristiana es universal, queridos amigos, no es solamente de una secta, no es de alguien elitista. Nosotros, ore grupo cuete, ya pota la ñande, ya poseáis. No, es universal. Y por lo tanto, testimoniar, queridos amigos, es una vocación, no es una opción. No es una opción. El cristiano de por sí tiene que testimoniar. Uno me puede decir ahora, yo no nací para ser mártir, no nací para hacer el martirio, el testimonio. No, es una vocación. ¿Sos o no sos? La esencia de la vida cristiana es el testimonio. ¿Entienden? Si nosotros no tenemos esa conciencia, quiere decir que yande da el cristiano te añetete, sino que el cristiano greí. Y por último, queridos hermanos, la fe verdadera nace de un encuentro también testimoniado, es decir, yo soy capaz de testimoniar, ¿saben por qué? Porque alguien ya me ha testimoniado de su propia fe. Qué bueno esto, queridos amigos, que hay una comunidad. Se aguerovía porque otros me precedieron y otros me van mostrando, porque dice luego, para que todos creyeran por él. Es la comunidad. Y yo voy a creer por medio del testimonio. Entonces, este encuentro de mi testimonio es porque alguien ya me ha testimoniado la presencia de Dios y de su misericordia en el mundo. Y ese es Yohanan, Juan el Bautista. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.